lista constituyente, es miembro de varias agrupaciones ciudadanas, entre ellas el Foro de Defensa de la SUAY, el Foro por el Agua. Quisiéramos, Fernando, en esta mañana, dado que hoy se cumple un año justamente de que Daniel Noboa llegó al poder, empezó a ejercerlo en Ecuador, ¿qué es lo que ha pasado en este año? Quisiéramos hacer un balance de cómo llega a este punto el presidente de la República cuando la violencia del crimen organizado recibió el país en circunstancias muy difíciles, ofreció controlarlas, impuso un conflicto armado interno. Esta situación de violencia sigue en Ecuador. No podemos decir que se haya controlado, aunque los índices, sobre todo, de muertes violentas han disminuido, pero aún Ecuador se encuentra con tasas que son las más altas en América Latina y están entre las más altas del mundo. Por otra parte, se marcó este año del presidente Noboa con el conflicto diplomático en México, cuando el gobierno de Noboa decidió incursionar en la embajada mexicana, rompiendo normas de carácter diplomático y sacando de esta sede diplomática de México a Jorge Glass, quien se encontraba refugiado. Otro de los temas que ha marcado agenda ha sido la vicepresidenta de la República, la pésima relación del presidente de la República, que llega a este punto con la vicepresidenta ya en el país, y en sus declaraciones ella, aunque se encuentra suspendida por 150 días, señala que uno de sus objetivos es recuperar su posición como vicepresidenta de Ecuador. Y para completar este panorama, estamos atravesando una interminable sequía que ha superado los 130 días, 133 es la cifra que lleva día a día la empresa Etapa y que afecta significativamente a las zonas urbanas, a las zonas rurales, a las reservas naturales del país. Restringe la energía con graves efectos sociales, efectos en la economía y en la salud de las personas. El complejo escenario, ahora su visión. Bienvenido nuevamente. Muy buenos días, Gustavo, y buenos días a toda la audiencia. Coincidía prácticamente en el panorama que acabas de describir, ¿no? Creo que cualquier presidente que hubiera ganado las elecciones iba a heredar un país en las condiciones en las que Noboa heredó, es decir, un país atravesado por una multicrisis, ¿no? Crisis económica, la que Fernando, si podríamos acercarnos un poquito más a la fuente, al micrófono, para escuchar mejor, porque tenemos algo de distorsión en el audio. Decía que cualquier presidente que hubiera ganado heredaba el país en las condiciones en las que seguimos hasta ahora, es decir, con una crisis económica, financiera, el Estado sin dinero, crisis económica en la población, por empleo, no logra salir adelante, no hay generación de fuentes de trabajo, por lo tanto, tanto en lo público como en lo privado, la situación económica es muy grave, agravada, obviamente, por el empeoramiento de esta crisis energética y de agua que tenemos, fruto del cambio climático, pero también de la falta de previsión, de la falta de planificación de el Ecuador, no solo de este presidente, ¿no? Luego está la crisis de la seguridad, de la violencia, que no para. Yo creo que se mantiene, es decir, no es que ha disminuido realmente la crisis, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Una crisis de corrupción muy enquistada también en los estamentos del gobierno, que viene desde muy atrás, y entonces choca, o por lo menos se hace evidente ante la mayoría de los ecuatorianos, que eh, las esperanzas o las promesas del presidente Noboa, pues, se prevén irrealizables. Y segundo, que
además, digamos, se ha podido percibir que quien mucho habla, aunque habla poco, sin embargo, lo poco que habla hierra, ¿no? Porque promete y no cumple, mete las patas, hace meter las patas a sus ministros, etcétera, ¿no? Y sigue tan campante, ¿no? Sigue tan campante. Entonces, a mí me parece que Vamos ya aproximadamente en 55 días desde que empezaron los apagones en el país y tenemos que recordar cuál era el discurso gubernamental hace 70, 80, 90 días. Los ministros, varios de ellos, particularmente el ministro de Energía, que tuvo varios, dicho sea de paso, reiteradamente señalaban que no iba a haber apagones en el país. Pusieron en enormes dudas a todos los ecuatorianos, pero el resto ya es historia, sabemos lo que ha pasado. sí, hasta acusó a su ministra de boicotearle, porque probablemente la ministra le dijo, señor, hay apagones, y el otro dijo, no puede haber apagones. Es decir, el presidente cree que es una especie de diosesillo que con su palabra puede cambiar la realidad y hacer milagros. Y le pone a una ley que no iba a resolver el tema de los apagones, ley no más apagones, o sea, para pegarse un tiro en los pies, ¿no? Ahora promete que no habrá más apagones en diciembre. Yo estoy casi seguro y coincido con aquellos que creen que es muy riesgoso apostar a que en diciembre ya no hayan apagones, ¿no? Entonces, me parece a mí que realmente en estas condiciones lanzarse a candidato y para querer tener 4 años más, evidentemente se necesita ser no sé, un patriota, un patriota. Tenemos una aparente desconexión, digamos lo que sucede con Fernando Vega, a ver si se recupera la señal. Si nos está escuchando Fernando, vayamos a algunas de las cifras que se presentan en este momento coyuntural. Tras un año de gobierno de Daniel Noboa, el presidente de la República ha venido cayendo en las encuestas en cuanto a el nivel de confianza, de niveles del orden del 55%, ha bajado actualmente al 51%, que sigue siendo alto. Y en cuanto a la percepción de la situación del país de los ciudadanos, esto es una encuesta de Ipsos que se publicó recientemente. La primera preocupación de los ecuatorianos está con la inseguridad. Continúa siendo la inseguridad el principal problema que agobia a un 62% de los ecuatorianos, o quienes lo consideran el primer problema. Luego el desempleo. El desempleo también es otro de los temas que preocupa a los ecuatorianos, con un 55%, y la crisis eléctrica un 47% en tercer lugar. Así ven los ecuatorianos esta situación. Aparentemente hemos perdido la señal con Fernando Vega. Vamos a ver si la recuperamos en los próximos minutos. Fernando Vega es asambleísta de la provincia de El Azuay. Mientras intentamos, ya, a ver Fernando si podemos recuperar. Escuchamos la primera parte, pero tuvimos un lapsus. Señalaba que podíamos continuar con este análisis con algunas cifras que nos acompañan, que no sé si las escuchó. Sí. Perfectamente, vamos adelante. Sí, escuché que mencionabas el tema del desempleo, etcétera. Yo decía que es decir, la recuperación del Ecuador tiene que ser fruto de un gran consenso nacional, donde le pongamos paciencia y empeño en un periodo de 20, 30 años para salir del bache en el que estamos, ¿no? Entonces, comprometerse en un periodo Fernando, creo que va a ser necesario, creo que va a ser necesario cambiar de fuente. Volvamos a desconectarnos y ojalá podamos ingresar con un teléfono celular. Me parece que podría ayudarnos para tener una mejor conexión. No sé si nos confirma si esto es posible para intentarlo.
Hola, hola. Sí, allí estamos escuchando. Adelante. Sí, ahí estamos mejor, sí. Es que es con esto de los apagones hasta la calidad del internet ha bajado, ¿no? Ujú, ujú, así Sí. es. A Hay mí nunca me ha muchos. pasado, es la primera vez que con tus programas tengo estos cortes, Parece que pero estamos bueno, con una señal más estable por allí. sí, sí. Bien. Bueno, decíamos pues que es muy complicado esperar que un gobierno logre sacar y resolver todos los problemas tan profundos, tan arraigados, y además con un cierto sector del propio país que no quieren que esos problemas se arreglen, ¿no? Porque medran de la problemática. Entonces, eh, yo diría que el balance, bueno, es decir, la barca no se ha terminado de hundir, ¿verdad? Pero tampoco hay un puerto de paz y de sosiego a la vista, ¿no? Tras este año de gobierno. Vayamos a la relación del gobierno con la ciudad de Cuenca. El propio presidente de la República en los últimos tiempos, al hablar de Cuenca, hablaba de la cumbre iberoamericana. Es quizá la principal decisión que él tomó, el de que esa cumbre, que lamentablemente desde el punto de vista político resultó un fracaso, más bien desde el punto de vista empresarial se señalan algunos logros, pero este fue el mayor trofeo del gobierno con respecto a Cuenca. Del resto, las penurias de la SUAY, los servicios mediocres que se tiene desde el sector público, la vialidad que no ha mejorado absolutamente en nada hasta el momento. Hay algunos planes que se anuncian que se ejecutarán en los próximos meses, en los primeros meses del próximo año, pero todo está en veremos, y está sobre todo esa posición que deja una lectura de antagonismo desde el Ministerio del Ambiente, desde el Gobierno Nacional con sus políticas pro mineras, en contra en forma muy clara y directa de lo que se piensa acá, y no solamente se piensa, se ha decidido a través de mecanismos de democracia directa en consultas populares que dicen no a la minería, pero el gobierno se empeña en continuar adelante con estos proyectos. Bueno, yo ahí la respuesta la dividiría en dos temas. La una es precisamente la muestra que este gobierno y el presidente Noboa no tienen ningún empacho en hacer tabla rasa de la Constitución, las leyes, la justicia, etcétera, para salirse con la suya. Parece que esto ha sido ya costumbre en su vida personal, privada, como, como empresario, ¿no? Un empresario tiene un montón de juicios, de problemas, y él siempre los ha resuelto desde el poder económico y la picardía de quienes lo defienden. Pues ahora me parece que sigue usando ese estilo, y lo vemos en todo momento, tanto a nivel internacional como a lo nacional, tanto en la relación con la vicepresidenta como en el caso de las políticas mineras que quiere imponer el ministerio. Yo creo que es más, el ministerio es un feudo de las empresas mineras transnacionales, y creo que habría más empeño en el propio ministerio en lograr sacar e imponer la minería en Cuenca, en el Azuay, que quizá el propio presidente, ¿no? Porque así se muestra, ¿no? Hay un contubernio entre las empresas mineras, y es un contubernio obviamente corrupto desde el mismo concepto de la ciencia, de lo empresarial, de la seguridad jurídica, etcétera, ¿no? Y no tienen no tienen empacho en pasarse por encima de toda la historia de resistencia, de rechazo, no gratuito de la ciudad de Cuenca, sino por razones existenciales y científicas, ¿no? La minería es incompatible con el agua que no solo sirve a Cuenca, sino también mueve la energía del país, ¿no? Entonces, me parece a mí que ese capricho le va a costar caro, como le va a costar caro también el capricho con la vicepresidenta, ¿no? Sí, me parece a mí que no se pueden ignorar las leyes, de hacer tabla rasa de la democracia, de los tribunales, de la Constitución y de todo para imponer
un capricho. Es decir, no se puede resolver una metida de pata, porque me parece a mí que el problema entre el presidente y la vicepresidenta es una metida de pata, ¿no es cierto?, en la que él mismo no puede hacer una confesión vergonzosa de cómo se llegó a constituir el binomio y las cosas que antecedieron a aquello, ¿no? Y entonces, pues recurre no sé, a destituir mediante una resolución del conserje del ministerio, ¿no? Entonces, pienso yo que si el presidente dice, y muchos ecuatorianos dicen que la vicepresidenta es un peligro, también Noboa es un peligro. Y cualquiera de los candidatos que están presentes en la lida electoral son un peligro. Son un peligro para el Ecuador, y esta es la tristeza, ¿no? De que realmente al no haber ya partidos políticos, estamos en manos de aventureros de todo tipo que prometen el oro y el moro, que no lo van a poder cumplir, pero sí van a aprovechar el poder para beneficiarse personalmente, a sus grupos, a sus amigos, a este capitalismo de argolla que existe aquí en el Ecuador, con nuevos ricos también de argolla y de mafia, ¿no? Vayamos a los temas también constitucionales. La Corte Constitucional ha realizado declaraciones y en momentos claves en esta semana, contradiciendo al gobierno con respecto a la protesta social. El gobierno muy claramente desde el Ministerio del Interior recordó antes de las manifestaciones del jueves que Ecuador se encuentra en un estado de excepción. Así lo hizo la ministra del Interior. Y la Corte señaló que no hay ninguna prohibición válida para reuniones de grupos en Ecuador. Y por otra parte, descalificó también el conflicto armado interno como uno de los argumentos que utiliza el gobierno en el combate a la delincuencia. ¿Qué lectura le deja a usted estas posiciones de la Corte Constitucional? Algunos le ven como una intromisión de la Corte en política, otros ven como un último reducto de democracia, de constitucionalidad, esa serie de decisiones y declaraciones que ha venido realizando la Corte. Bueno, evidentemente la declaración de conflicto armado interno es una declaración que a mí me parece, ¿cómo diríamos?, demasiado fuerte y demasiado prolongada, ¿no? Es decir, un conflicto armado interno se supone que plantea una situación de conflicto que no puede instalarse mediante reiterativos pedidos de excepción para mantener un estado de guerra. Además, mientras en unos lugares del país o en algunas zonas del país realmente no se nota tal violencia, y sin embargo que el Estado sea incapaz realmente de tener la suficiente capacidad de inteligencia para saber dónde, cómo y en dónde están estos focos de violencia, ¿no? Porque esos focos de violencia parecen seguir estando activos, ¿no? Y claro, no notamos que exista una mejora general. Y entonces sí, pues esta recurrente tendencia de otros gobiernos también a permanecer en estado de emergencia, o sea, el estado de emergencia es la condición normal del Estado, me parece que sí estado de excepción, que de excepción tiene muy claro, poco. Estado de excepción, resulta que ya no es del estado de excepción, es del estado de normalidad, es decir, es normal que estemos en estado de excepción siempre, ¿no? Fernando, el día de ayer, en declaraciones, en una entrevista en este medio de comunicación, el alcalde de Cuenca, al hablar del tema de Quimsacocha, dijo públicamente lo que el gobierno está buscando es que salgamos a las calles para dar la posición de Cuenca. El alcalde lo dijo. Si podemos rescatar esas declaraciones y transmitirlas nuevamente, sería bueno. Pero esto va de la mano también de estas disposiciones de la Corte Constitucional que contradicen los estados de excepción, contradicen el conflicto armado interno,
dejan sin piso a esas declaraciones que son de la ministra del Interior, de Mónica Palencia, quien apareció en un vídeo en el que recordó ante las amenazas de protesta social que se dieron efectivamente el jueves, que hay un estado de excepción vigente. Advirtió que esto limita de manera temporal los derechos de libertad, de asociación y el derecho de inviolabilidad de domicilio. Es interesante analizar esa posición del gobierno que, aprovechando estas figuras de carácter legal que esgrime para combatir a la delincuencia, lo está aplicando a otros ámbitos, en este caso de Cuenca, el de la minería, pasándose por encima de disposiciones tan importantes como aquellas que se han decidido en consulta popular, o en el otro aplicando estas situaciones que se supone están dirigidas a combatir a la delincuencia para atenuar o tratar de impedir las manifestaciones, la protesta social, que es un derecho de los ecuatorianos. Bueno, el muñequito de cartón nos resultó un dictador, pues no. O sea, se pasa por el fundillo todo. O sea, igual que ha pasado por el fundillo leyes, normas internacionales, se pasa por el fundillo la Constitución, las opiniones judiciales y los dictámenes de las demás instancias del Estado, ¿no? Cuando no las logra someter. Por ejemplo, tenemos un procurador totalmente sumiso y fiel, ¿no? Y me parece que otra vez estamos en ese proceso en el cual el Ejecutivo se convierte en el único poder y el poder absoluto, porque maneja todos los poderes o los ignora, ¿no? Y entonces, claro, hay miedo, ¿no? Y en el caso de Cuenca, evidentemente, ya deberíamos. Pero aquí el tema es que tiene que ser la ciudad entera la que se vuelque a las calles. Es decir, no puede ser una manifestación de unas pocas personas que tienen conciencia de lo que está sucediendo. Es decir, si Cuenca no se vuelve a las calles y realmente contra una ciudad entera no podrá hacer nada Noboa, de lo contrario, nos van a imponer la minería. Nos van a imponer la minería. Ojalá que los jueces de la SUAY, que tienen en sus manos el tema, puedan ser también contundentes en su sentencia. Es decir, porque la batalla hay que darle en todos los frentes. En el frente, no puede ser más cochina, fraudulenta el informe del ministerio al juez de Cuenca cuando Etapa presenta un informe robusto que ratifica la imposibilidad de hacer minería metálica en las fuentes de agua de Cuenca, ¿verdad? Es tramposa la consulta ambiental en la que se convoca a 90 personas de 3 comunidades donde está presente la minera repartiendo dinero y donde 57 personas votan a favor de las 90 y son 57 personas compradas por la minera las que deciden que se haga minería en los páramos de Quimsacocha. Bueno, esto es realmente ni en Ripley nos creerían lo que está sucediendo en este país, ¿no? Entonces, y me parece a mí que nuestras autoridades son muy tibias a la hora de pronunciarse. Yo sé que tienen siempre el problema de relaciones con el Ejecutivo porque dependen de la plata, en fin, pero me parece a mí que hay que verlo. Por ejemplo, me parece chistoso que hasta esta hora el señor alcalde te agradezca a ti la sugerencia de que el tema del informe se trate en el Consejo Cantonal, pues no. O sea, hasta ahora no se trata el tema en el Consejo Cantonal. O sea, vamos con pies de plomo, ¿verdad? Mientras que quienes quieren acabar con Cuenca están acelerando los procesos para apropiarse de lo indebido, ¿no?
Bien, vayamos a, quizá en esta última fase a aspectos positivos, si es que los hay, del gobierno de Daniel Noboa. Los índices de criminalidad que siguen siendo altos, pero que han bajado desde cuando Guillermo Lasso dejó el poder. Está también esa polarización política que existe en el país, con el correísmo como referente, que ha sido mencionado en estos últimos días por el gobierno como los instigadores de los incendios aquí en el Austro, que evidentemente no se trata más que una política de comunicación, pero que no sé, habrá que ver, las investigaciones se arrojan de que esto tiene algo de verdad. Y está también esa posición de México bastante difícil de entender, de la presidenta de México, que el día de ayer ratificaba que Solís, el exministro del presidente de la República, Rafael Correa, Walter Solís, que es investigado por presunta malversación de fondos, se administró muy mal, fraudulentamente, el dinero que dimos todos los ecuatorianos para subsanar los problemas de Manabí y de Esmeraldas en el terremoto, así como Solís, la misma persona que desde Senaguas, desde los ministerios que ocupó, fue, de acuerdo con la justicia ecuatoriana, el canal para defraudaciones millonarias al fisco. Se está hablando de entre 300 a 500 millones de dólares, en las cuales Walter Solís fue funcional para consumar actos de corrupción en ese gobierno. Pues él se encuentra protegido por México. Toda esta situación de México y Ecuador, que de alguna manera le dio bonos en cuanto a popularidad, aceptación del gobierno, tras la captura y sacarle de la embajada a Jorge Glass, dejó también otras lecturas, otros efectos que de alguna manera se evidenciaron en ausencias de varios mandatarios en la cumbre iberoamericana. Quisiera en esta parte final, Fernando, justamente analizar estos temas que o son polémicos o algunos de ellos podrían ser considerados como la lucha contra la violencia y el dinero de las mafias del gobierno de Noboa, como algunos de los puntos positivos del gobierno. Bien, el problema de la mafia y de la violencia y de los tráficos y todo esto, que a nivel mundial parece estar atravesado por una lucha geopolítica entre Estados Unidos y Europa versus el Oriente, Rusia, China, Irán. Y me parece a mí que esta contaminación política en lo local, con presencia de mafias, etcétera, que son funcionales a ese conflicto, yo creo que de nivel geopolítico, ¿no? Es curioso, es decir, las mafias son, podemos decir, un brazo funcional a los intereses de uno u otro de los bandos. Evidentemente con Noboa estaría alineado perfectamente con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Siempre hemos sido su patio trasero, ¿no? Y frente a estos otros grupos que defienden, digamos, a partir de una buena propuesta que sería ir hacia un mundo multipolar, ¿no? Pero esa multipolaridad que se busca está atravesada por alineamientos políticos que justifican la corrupción como parte de la forma de gobernar, ¿no? Y de fondear los movimientos de tipo político que están alineados en esas vertientes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Ecuador con el socialismo del siglo XXI, como ha pasado en otros países también, ¿no? Quizá para condimentar, Fernando, escuchemos las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella se mostró de alguna manera prudente, no hizo mayores juicios de valor, más allá que destacar la intercomunicación de las instituciones de México que impidieron que Walter Solís, capturado por Interpol, pueda ser traído a Ecuador. Escuchemos esto y concluimos con usted nuevamente.
Presidenta, una última pregunta, perdón que abuse, pero hay un tema muy importante sobre Ecuador, tal vez más terrible, bueno, como lo estamos viendo los medios, que el asalto o la invasión a la embajada mexicana en Ecuador. Y lo voy a leer porque está un poquito complicado. Hay una duda sobre la posible participación del gobierno de Ecuador en esta situación en la que una persona con medidas de protección en México, un exfuncionario del gobierno, el presidente de Ecuador, el presidente Rafael Correa, haya sido detenido y se temió incluso por su posible expulsión de México. Me refiero al caso de Walter Hipólito Solís Velareso. Su gobierno ha dicho hace 2 días en un comunicado muy claro que él mantiene su libertad y tiene derecho a permanecer como residente en México. Lo que se ha insinuado en los medios y bastante fuerte en las últimas horas es que el actual gobierno de Ecuador se habría coordinado con sectores corruptos de oficinas mexicanas, o sea, no gobierno, y habría logrado, o no sé si gobierno, y había logrado que este señor ecuatoriano, exfuncionario de la administración de Rafael Correa, hubiera estado a punto de ser retornado a Ecuador, violando todos los procesos que le han dado protección en México. ¿Existe algún indicio de que estos confusos hechos habría participado el actual gobierno de Ecuador, o por ahora es solo conjetura de los medios de prensa, porque se dice que es peor este hecho que el asalto a la embajada? Muchas gracias. Afortunadamente hay mucha coordinación entre las instituciones en México. Esta persona es refugiado, tiene esa categoría, pero al mismo tiempo tenía una ficha de Interpol. Ustedes saben que cuando hay una ficha de Interpol, pues hay una ficha roja de detención. Entonces se hizo la detención, pero de inmediato hubo la comunicación entre las instituciones para decir no puede ser ni extraditado ni llevado a Ecuador porque tiene el estatus de refugiado. Entonces muy rápidamente se resolvió. Entonces esa fue la situación, pero afortunadamente hay mucha coordinación. Esto es lo que dijo la presidenta de México con respecto a Walter Solís, que frustró decisiones de la justicia ecuatoriana, de justicia tan venida a menos también. Y así México mantiene esta política acogiendo a muchos de los ex colaboradores del correísmo que se asentaron en ese país. Un juicio de valor sobre esta situación, y con esto cerramos, Fernando. Bueno, ya sabemos, México y donde existe un gobierno perfectamente alineado con los intereses geopolíticos de las nuevas izquierdas, ¿no es cierto? Sabemos que se plantean o aceptan la lamentable papel de ser refugios para gente que tiene causas penales en otros países, ¿no? Como es el caso del señor Solís. Es decir, el señor Solís tiene juicios iniciados durante 3 gobiernos, por lo tanto no puede ser un perseguido de un gobierno y un perseguido político de un gobierno cuando sus causas han sido instauradas en otros gobiernos. Y no, que sepamos, no hay pues una línea que una a Lenín Moreno con el señor Lasso y el señor Noboa. Más bien yo diría que la justicia ecuatoriana a duras penas ha logrado mantener su independencia del terrible influjo y captura política que hizo el correísmo de la justicia. Por lo tanto, creo que hay razones sensatas y de sobra para descartar la posibilidad de que estos señores sean perseguidos políticos, ¿no? Entonces, me parece a mí que México es fiel al papel de ser refugio de delincuentes que han sido condenados, ¿verdad? Y que prueba de ello es que la Interpol ha sido convencida de que había razones suficientes para capturar a este señor. ¿Quién va a capturar a Putin en Rusia? ¿Quién va a capturar al presidente ganador en Estados Unidos, a pesar de que tiene sentencia? ¿Quién va a capturar
a Netanyahu ahora que ha sido dada orden de prisión. Es decir, me parece ahí que hay también, o sea, hay ya en los tratados y en la justicia internacional y en las reglas que deben regir el comportamiento de los estados. Fernando, debemos culminar con las disculpas del caso. Estamos ya en sala con otro invitado que lo teníamos para las 8 de la mañana. Su brevísima conclusión. No, simplemente tenemos un mundo en crisis y un Ecuador en crisis, y me parece que los gobiernos actuales en el mundo no están a la altura de la crisis. Bien, muchísimas gracias a Fernando Vega, quien ha realizado una valoración de lo que ha significado este primer año de gobierno de Daniel Noboa, que hoy cumple un año. Fernando Vega fue ex asambleísta constituyente. Son las 8:05.